Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de UNAM Canadá? Les saluda Miguel Sosme. En esta ocasión vamos a conversar con la maestra Marta Turok en torno a diversas perspectivas en torno al arte textil indígena de México. Sin mayor preámbulo, iniciamos esta charla. Muy buen día. Igualmente me da muchísimo gusto compartir esta sesión con Miguel Ángel Sosme. Es un joven investigador muy talentoso, ha ganado numerosos premios académicos, además de hacer una gran labor de gestión y promoción. Es decir, tiene una visión integral del fenómeno textil en el que se ha especializado. Y pues, Miguel Ángel, ¿qué te parece si tomamos esto primero que comentaste de que tiene raíces prehispánicas el textil en México y platicamos un poquito de esos antecedentes, ¿no? Yo lo que puedo decir es que México o Mesoamérica, porque estaríamos hablando de un poco desde lo que es actualmente la mitad de México hasta Guatemala, sería Mesoamérica, y luego lo que llaman Aridoamérica, que sería después del paralelo 14, después de San Luis Potosí, hacia el sureste de Estados Unidos o el noreste de México. Y los vestigios más antiguos que se han encontrado son cordeles que han encontrado en cuevas, porque no tenemos la ventaja de Sudamérica, de la costa de Perú, donde siendo desérticos se conservaron miles y miles de textiles. Entonces, ese es un asunto que es como ir pepenando, ¿no? Un vestigio aquí y un vestigio allá, y es muy raro encontrar una pieza completa y en su contexto arqueológico. A veces aparecen en contextos ya de que hubo pues alguien lo encontró que no es un arqueólogo y lo sacó y lo ofreció, y entonces se pierde mucho de la información. No sé, José Luis, Miguel Ángel, perdón, Miguel Ángel, ¿qué es lo que tú has encontrado sobre estos vestigios? Sí, en efecto, en Mesoamérica no contamos con todos estos vestigios arqueológicos. Sin embargo, tenemos distintos documentos, bueno, más bien información y reconstrucciones que se han hecho a partir de evidencia arqueológica que nos permite comprender la importancia que han tenido los textiles en México, la importancia que ha tenido también para las mujeres el tejer. Sabemos que los textiles eran producidos por las mujeres desde que eran muy jóvenes. Se han encontrado restos de CAT, y también sabemos que las mujeres eran inhumadas justamente con los textiles que ellas mismas habían producido durante su juventud. Muchas de estas prácticas precolombinas persisten hasta nuestros días. Y sabemos que estas mujeres han tenido un papel fundamental. Incluso existen representaciones que nos hablan del papel de figuras de diosas femeninas que eran las responsables o las salvaguardas, las patronas vida textil. Muchas prácticas y de estos conocimientos asociados a las deidades femeninas del hilado y del tejido, pues aún persisten con las santas y las santas patronas de las comunidades indígenas. Ha dado una bastante interesante para el caso de Magdalena sobre Aldama. Y en efecto, a pesar de que no contamos con todas estas evidencias, yo creo que también la parte etnográfica nos ayuda mucho para comprender esta importancia que han tenido los textiles a lo largo de la historia y que aún mantienen en muchas de las comunidades de nuestro país, sobre todo en la región mesoamericana. Sí, yo creo que aquí hay dos partes, ¿no? Una es cómo la transmisión de que son las diosas, las patronas, las que le enseñan a las humanas, a las mujeres, como si fueran sus hijas, ¿no? También hay ahí un mensaje de la transmisión intergeneracional, y aquí es de deidad a seres humanos. Y hay otra cosa que también a mí siempre me ha fascinado, que es el desarrollo tecnológico. Es decir, ¿cómo crearon el malacate? El malacate es
una herramienta para hilar la fibra que consiste en un contrapeso, generalmente de barro, y un astil de madera que entra y que le tienen que dar vuelta. O sea, es física aplicada, ¿no? Las fuerzas contrarias centrífugas. Y cómo cada fibra requiere una preparación diferente, el largo de la fibra y las características. Y luego lo otro es cómo preparan los hilos para poder, antes de poner en un telar, que se llama urdir, que es preparar los hilos verticales, y se requiere un urdidor para hacerlo. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo desarrollaron? Y finalmente, para mí, la herramienta perfecta es el telar de cintura, es decir, con 6 palitos, básicamente con 6 palitos se pueden hacer maravillas, y se pueden ir haciendo técnicas más complejas agregándole más palitos, por decir, lisos sobre lisos. Entonces, pensar que aun cuando no hayan sobrevivido muchos ejemplos, no hay tantos ejemplos como técnicas etnográficas, como tú bien dices, pues evidentemente es una muestra de la riqueza prehispánica que hubo gracias a la resistencia cultural de 500 años, ¿no? Claro, claro, y creo que también un punto importante, flores. Bueno, justamente teñir con algodón es algo bastante complejo y para mí ha sido muy interesante en los pocos vestigios más coloniales que hay, este ingenio que tuvieron los pueblos prehispánicos para conseguir mejores colores. El algodón con fibras animales como el pelo de conejo o el tochomite. Para quienes no conocen del tema de tinción, teñir algodón es bastante difícil. Es mucho más fácil con fibra animal. En México no existía la lana, es una fibra que llega con la conquista europea. Pero era muy interesante cómo ya estaban mezclando el pelo de algunos animales como el conejo, se hilaba en el malacate mezclándolo con el algodón. Esto permitía que los colores se fijaran de una manera más intensa, ¿no? Y vemos todo un desarrollo tintorio con plantas locales, por ejemplo, por mencionar, bueno, no solamente de plantas, también insectos, él también ha estudiado a profundidad y que nos habla de sociedades amantes del color, conocedoras del color, con un manejo impresionante de los tintes naturales que incluso dejan sorprendidos a los europeos. Grana Codilla por mucho tiempo ante la colonia fue una de las 3 principales fuentes de ingreso y que era un tinte mexicano, un tinte además con toda una connotación sagrada, además de la importancia que tuvieron otras plantas la pulpro que nos ofrece el jiquilite, etcétera, ¿no? Y bueno, también estos otros tintes de origen animal muy conocidos en la región de la costa de Oaxaca, como el caracol púrpura, es decir, todo un desarrollo tecnológico de conocimientos que históricamente han sido negados, que aún hoy se sigue hablando de las comunidades como regiones en las cuales no existe la ciencia, en las cuales no existe la escritura, en las cuales no existen tantas cosas, porque se han visto con una visión occidental. Ha llevado a borrar, ¿no?, de tajo los conocimientos y saberes de las comunidades y que recientemente se están empezando a descubrir o al menos a reconocer y también a pagar. Pues yo ahí ahorita, el día de hoy, vengo vestida de jiquilite, de añil, que bueno, ya es un añil sintetizado de la Bayer, pero el ingrediente activo es el índigo, y caracol púrpura. Y pues vengo con una noticia muy, muy triste, porque han sido 37 años de trabajar con la comunidad mixteca de Pinotepa de Don Luis, de tener un parque nacional en Huatulco, y ya estamos en el camino a la extinción del caracol púrpura, a un pasito, a un tris de su extinción, a pesar de 37 años de difundir, de proteger, etcétera. Pero cuando no hay interés por la autoridad, ni modo que uno vaya y se ponga ahí a no se metan, respétenlo, no lo recolecten para vender en un cóctel. Un caracol púrpura vivo vive 20 años.
y en un tris tú llegas a Huatulco a las Palapitas y compras un cóctel de caracol y ahí va todo lo que se mueve sobre la piedra, incluido el caracol púrpura. Entonces es muy frustrante sí tener la investigación, sí hacer la labor legal, pero no hay voluntad política y es muy frustrante. Estamos en una situación complicada ya. Y esto tiene que ver con lo que tú dices, o sea, apenas, bueno, a veces ya hay investigación de mucho tiempo, a veces hay nueva, porque hubo un riesgo ante la llegada de una empresa japonesa, se controló eso y luego vino el desarrollo megaturístico de Huatulco y se complica y luego viene la cuestión de crear el Parque Nacional Huatulco, que no es la mejor forma, figura de áreas naturales protegidas y nada, y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, Miguel Ángel, a veces hay frustración. Y por otro lado, ¿qué es lo que logramos hacer? Pues dar a conocer que el conocimiento de los mixtecos, que le llamamos etnobiológico o etnocientífico, tenía el 99% de los elementos de la investigación científica y que las bases que están vigentes del manejo de ese recurso se basaron y se reconoció el conocimiento indígena. Fue un caso pionero de un recurso que hoy en día le llaman biocultural, ¿no? La parte biológica con la parte cultural eslabonadas, ¿no? Y hay que seguir trabajando eso con las otras especies de flores, lo silvestre, si no, se pone de moda el tinte natural y ahí va todo el mundo tras el recurso y volvemos a un problema de que yo tengo un dicho, natural no es igual a sustentable. La sustentabilidad se tiene que analizar desde estas dos perspectivas, ciencia y etnociencia, ¿no? Y crear mecanismos de manejo, eso es lo ideal. Pero bueno, eso en cuanto a los tintes naturales, ¿no? Ya vimos tecnología, tintes naturales, la importancia desde la ideología, ¿no? De que esto viene de los dioses hacia las mujeres. Y creo que también sería interesante, Miguel Ángel, hablar de las formas, ¿no? De cómo hay ciertas características de la indumentaria prehispánica que también logran llegar hasta nuestros días, ¿no? Yo empezaría nada más por decir, y ya te paso la palabra, es una moda modular, son módulos de rectángulos, el telar de cintura te da un máximo de ancho, puedes tejer bastante largo, pero un máximo de ancho, y entonces una prenda puede ser de un lienzo, o de 2, o de 3 lienzos, ¿no? Entonces ya te suelto. Sí, claro, que son, creo que una de las características de los textiles en México es justamente la simetría, ¿no? La confección de piezas que pueden ser complejas a partir de 1, 2 o 3 lienzos, como en el caso de los huipiles, y que son piezas que para mí es algo muy importante, por las cuales se comunica todo diverso de significados, desde la clase social, por ejemplo, ahorita que comentábamos del caracol púrpura, son tintes que históricamente han tenido un peso muy importante, que han sido además costosos por el proceso con prevención. Entonces, cuando vemos en las comunidades indígenas, cuando visitamos una región, pues nos damos cuenta que no todos visten de la misma forma, ¿no? Vemos que hay personas que visten con ciertos colores, y el color, que para mí es un tema bastante interesante, es un indicativo del estatus, además de la complejidad de las técnicas. En algunas regiones vemos que solamente visten de añil personas muy con los santos, que todavía en las comunidades se siguen vistiendo con la indumentaria tradicional en muchas regiones de México, sobre todo en las regiones que han tenido, que han estado mayormente aisladas por distintos factores. Vemos luz del añil, ¿no? De pronto vemos una persona, una mujer vestida totalmente de añil, de color azul,
Y entonces esto lo que nos dice es que es una persona que tiene un cierto estatus, ¿no? Que es la mayor, que es una autoridad, porque no todas las personas tienen los recursos para vestir con ciertos colores, ¿no? En México quizás muchas veces se desconocen los costos de la producción y de los insumos que se emplean en tejidos tradicionales, pero son costosos. O sea, realmente solamente muy pocas personas llegan a vestirse con ciertas prendas porque es muy costoso vestirse con ellas. Entonces, ver por ejemplo que de pronto están las mujeres vestidas con lana teñida con alguna rayita de añil, con una rayita de azul, una rayita de rojo, y utilizan más lanas de otros colores. Entonces eso nos dice que es una mujer que está utilizando una prenda que quizás no sea igual de costosa, ¿no? Que la que utiliza una mujer que está totalmente vestida de azul. Y entonces aquí nos vamos justamente con el tema nuevamente el estatus y con la complejidad de los tejidos. La indumentaria indígena en México ha sido históricamente un indicador, o más bien un medio por el cual se comunica, por un lado, el estatus, pero también la descripción étnica, el género, y además de toda la iconografía que está implícita, que también nos da cuenta de la forma en la que las comunidades conciben el universo, ¿no? Y la tierra, su forma de entender y de ver el mundo. Y entonces pues me parece justamente que ha habido como pues como una marginación, una invisibilización de todos estos saberes. Muchas veces se dice que las personas de las comunidades no tienen estos sistemas de estudios o digamos, los textiles son medios por los cuales se comunican y se transmiten estos saberes y que son otras formas de entender y de ver la realidad, ¿no? Y de comprender y de comunicar. Entonces, me parece que también es otra de las cosas que son bastante importantes cuando hablamos de la producción textil y que definitivamente comunican mucho y que pues tradicionalmente pues han sido temáticas pues ignoradas y que en este contexto a ser visibles, porque hay toda una lucha desde las comunidades por el reconocimiento de ciertos derechos, por hacer visibles muchos de estos saberes y que vivimos una realidad donde las mujeres han tenido también una lucha bastante importante para que se les visibilice y para que se dignifique esta labor que ellas han hecho desde tiempos prehispánicos. Sí, yo creo que cuando hablamos de estas capas de comunicación, en los 70s, cuando yo llego a Chiapas y cuando empiezo a salir a comunidades, lo que yo encuentro es que las niñas y los niños tenían un tipo de indumentaria y en el momento en que llegaban a la pubertad, ya cambiaba esa indumentaria, era como una señal de decir, ya soy puber, ¿no? Adolescente y luego ya casadas, la diferencia entre una soltera y una casada, como para decir, ya está tomada, ya tiene su pareja, ¿no? Luego, lo que tú vienes diciendo, lo que sería la indumentaria ritual ceremonial de la del diario, y luego la mortaja, que es lo que te llevas contigo, ¿no? Que es lo que guardas y te llevas contigo. Yo ahí muy rápidamente, después de que aprendí a tejer y trabajé con Abrila, que se llamaba María Álvarez Jiménez y le decían Abrila era como un apodo. Ella tenía un huipil ceremonial que prestaba para las otras mayordomas y era un huipil maravilloso. Y una vez me lo prestó para llevar a San Cristóbal a una exposición. Entonces yo ya me regresé a México, me entero que fallece su esposo y yo me voy a verla, a saludarla, porque pues dije, no, mi maestra no va a durar mucho. Y casi me desmayo cuando me dice, ¿no quieres comprar el huipil que te presté? Y yo, ¿pero cómo? Si tú me dijiste que te ibas a enterrar con él. Me dijo, es que tú te lo llevaste y la gente se volvió
mucha gente ha venido a verme porque quieren el huipil. Entonces, si yo fallezco y me lo pongo, no voy a llegar a mi destino, porque ya los ojos están puestos sobre ese huipil y pues yo prefiero que lo compres tú. Entonces, yo soy la dueña de ese huipil. Ese no es el punto. El punto es por qué ella necesitaba un huipil más puro, más sin los ojos puestos sobre el huipil. Creo que ese es el mensaje más importante. Entonces, sí, hay una serie de cosas que nuestro trabajo antropológico, que para mucha gente es que aburrido lo antropológico, es fascinante y es una manera de tratar de ser un puente de comunicación entre estos saberes, porque yo no creo que son creencias, son saberes de estas cuestiones de visibilizar también, como tú dices, pero también de respetar. Tenemos que aprender a ser muy respetuosos, no de llegar y decir, ay, me gusta, pues órale, ahora haz esto otro. No estoy en contra del desarrollo artesanal, sin embargo, sí tenemos que partir de mejores herramientas, de herramientas como una que se llama diagnóstico, para saber qué, cómo, cuándo y dónde. Si es algo muy sagrado, pues no meternos con las cosas tan sagradas, o trabajarlo con permisos, ¿no? Con autorizaciones. Lo que nos lleva un poco a la situación actual, ¿no? Ya nos metimos ahí un poco, Miguel Ángel, a qué es lo que se vive. Han sido muy, no solo marginados económicamente, sino han sido denigrados. Y la peor situación de denigración hacia el indígena es en su mismo lugar, entre las comunidades indígenas y el centro de los mestizos, donde llegan a hacer todo el intercambio económico, ¿no? Ese ha sido uno de los lugares donde más se ha dado la discriminación y el racismo. Y ha resultado en que conforme entran a la escuela las jóvenes, los hombres fueron los primeros en perder la indumentaria, porque salían y se daban cuenta que se burlaban de ellos y entonces empezaron a cambiar la indumentaria para hacerse invisibles de que eran indígenas, ¿no? O indios, como les dicen. Y las mujeres, conforme ha aumentado su grado de educación, lo van perdiendo también. No sé, tú qué experiencia has tenido con esto. Sí, definitivamente pienso que el racismo y el clasismo en México son dos de los grandes problemas que han llevado a la desaparición o a la agonía de los conocimientos tradicionales. Vivimos en una sociedad todavía que denigra a los conocimientos, los saberes indígenas, justamente llamándoles creencias, diciendo que son supersticiones. Creo que vivimos en un periodo donde todavía mucho del prejuicios coloniales vigentes, donde persiste el racismo y el clasismo, donde seguimos reproduciendo muchas prácticas hegemónicas que nos llevan a pensar que lo que se produce desde las comunidades, pues es una producción honda. Y yo creo que esto nos habla, bueno, todo esto que se vive es una expresión de todos esos prejuicios que aún viven, ¿no? Y que tienen que ver con el color de la piel, que tienen que ver con quiénes producen el arte popular o el arte indígena en nuestro país. Es muy importante mencionar que mucha de la producción y de los saberes tradicionales están a cargo de mujeres, y que son mujeres pobres, que son mujeres campesinas, que son mujeres. Eso lleva a una reproducción triple de la opresión y de la dominación, porque es una opresión y una dominación de clase, de etnia y también de género. Entonces, desafortunadamente, problemas son problemas estructurales que además acentúan con la pobreza, que se acentúan con la falta de espacios para promocionar, para difundir la obra. Aún hoy en nuestro país, si vemos el presupuesto que se orienta a la acción del arte popular, pues no se compara realmente con los fondos que se destinan a otros rubros. Bueno, de por sí que esta administración ha sido particularmente muy cruel con el sector cultural,
cultural, pero bueno, realmente es siempre más dura con la producción cultural que se hace en las comunidades indígenas de México. Y pues entonces todas estas creencias pues se traducen muchas veces en la política pública, se traducen en el mercado, se traduce el constante regateo, en la pregunta diaria que viven las mujeres productoras del cuánto es lo menos, y que es una forma también de denigrar su trabajo, de decir, este es un trabajo realizado que no puede más de 1,000 pesos y por tanto se regatea, ¿no? Y pues bueno, todo esto para mí es definitivamente una problemática estructural que tenemos que cambiar y que donde y la difusión y la investigación antropológica tiene un papel fundamental. Creo que también muchas veces una de las prácticas quizás no muy correctas de la antropología o quizás no las más acertadas o las más inteligentes ha sido por otros antropólogos y otras antropólogas. Creo que tenemos desde la antropología abrirnos a otros públicos, asumir justamente este compromiso que implica el comunicar a otras personas que quizás no conocen de la producción textil, que quizás no conocen del universo indígena, acercarnos a ellos con un lenguaje más fácil, más sencillo, para que puedan conocer la importancia que tiene la producción en nuestro país y quizás no limitarnos a la producción académica, que creo que es algo que ha sido muy común en la historia reciente de la antropología mexicana, que es justamente el énfasis en estar generando materiales académicos y de pronto de nuevos públicos, ¿no? Que afortunadamente es algo que usted ha hecho me refiero, el romper, ¿no? Con estos paradigmas y que ha buscado justamente el acercar todo esto a nuevos públicos, desde distintos, ¿no? Deseos, desde los libros, desde la producción de distintos materiales que nos llevan justamente a la sensibilización. Y pues bueno, mencionar una vez más que son prácticas gemas, ¿no? Que son visiones muchas veces impuestas desde Occidente, ¿no? Desde la colonia. Se dice que México es un país independiente, pero realmente en la praxis seguimos ejerciendo muchas prácticas de colonización, ¿no? En nuestro país, desde que reconocemos o desde que desconocemos que estos conocimientos son conocimientos que deberían incluso estar en los libros de texto, que deberían asumirse eh, más bien presentes en planes de estudio, cuando hablamos de pronto de las clases de arte o de educación artística, al menos yo nunca vi nada de la producción que se hace en las comunidades y para mí ahora es muy importante que estos conocimientos están bien, que se conozca cuando se habla de la historia del arte en México, la producción que se ha hecho también desde las comunidades que han hecho las mujeres. Y pues bueno, definitivamente creo que queda un largo camino por recorrer, pero afortunadamente también existe la intención, deseo de distintos sectores por hacer visible esta promoción, esta visibilización. Y algo muy importante que también las comunidades y muchas de las mujeres de las comunidades están sumándose, ¿no? A esta lucha para recoger una labor históricamente negada. Sí, bueno, a mí me toca en los 70s el inicio de una gran cruzada nacional de atención hacia lo artesanal, ¿no? La creación del Banco de Fomento Cooperativo y FONART, que uno puede tener muchas críticas hacia la operación, sin embargo, era una oportunidad de traer a México y abrir tiendas y mostrar la gran riqueza y la gran diversidad del arte popular, la artesanía mexicana. Y yo creo que siempre hay que ver también las partes positivas. Hubo una política pública, además se compraba y luego se vendía. El problema fue que no todo jalaba, no todo era de interés del comprador y entonces también se tenía que trabajar en difundir y en explicar cuál era el valor de esta producción. Yo me considero, dentro de la antropología que tiene tantas subespecialidades, yo me considero
lo que llaman antropóloga aplicada, es decir, no porque sea aplicada y saque buenas notas, sino de que el conocimiento le sirva a la gente, es decir, y que lo más importante sea lo que tú bien comentas, comunicar, ser un puente de comunicación y empoderar a los grupos. Y lo que nos tocó en esa época, los 70s, 80s, fue crear cooperativas. No sabíamos mucho de esto, de organizar, fuimos aprendiendo en el camino. Y esta fue la primer manera que pudieron ya irse como liberando de los coyotes locales, porque no toda intermediación es mala. El problema es el coyote, el que es local, el que se aprovecha de tu necesidad y casi te agarra las cosas y te echa unas monedas. Entonces, el ir organizando a los grupos permitió un proceso interno. Las mujeres siempre trabajaron mejor que los hombres, con el perdón tuyo, Miguel Ángel, en términos de organización comunitaria o de grupos. Sin embargo, sí, se vienen arrastrando todavía muchos de los problemas de Occidente, se dividen, se subdividen, no siempre se fortalecen. Si entran una serie de factores externos, de desconfianza, de manejo de dineros, etcétera. Sin embargo, yo sigo apostando y creyendo en las instancias de organización para poder saber que un pedido que se logre pues va a ser repartido entre el mayor número de mujeres y que se va a trabajar en un fortalecimiento de sus capacidades y habilidades administrativas, ¿no? O sea, socializar. Hay una tendencia a una línea de trabajo que no es en sí mala, que es el de nombrar a los grandes maestros. Sin embargo, llevada a un extremo, niega las bases colectivas, las bases de creación colectiva y lo lleva a un ámbito del arte occidental de que es el individuo el que inspira y es el individuo el que llega a grandes logros. Indudablemente, no todos los que producen, no todas las tejedoras son excelsas. Hay unas que son excelsas. Hay unas que son buenas maestras. Y hay otras que necesitan un poco más de dirección, ¿no? O lo hacían porque se tenían que vestir y no era tan importante la calidad. Yo sí recuerdo en Chiapas que uno de los factores en la negociación entre dos familias para que se casaran sus hijos, uno era si era una excelsa artesana y cocinaba y era una mujer ordenada, eran factores de más puntos a favor de la mujer. Sin embargo, sí me preocupa que se vaya mucho hacia el individuo y no haya un equilibrio. Yo creo que hay que equilibrar la forma de reconocer. Y lo más importante como antropólogos estas son creaciones colectivas milenarias. Eso es o centenarias, porque también con la conquista, no lo hemos platicado, llegó el bordado, llegaron las blusas de cajón, llegó un poquito más de corte y confección, y no en todas las comunidades se adoptó. Sin embargo, es muy importante para nosotros llevar este origen y que siempre esté presente. Y como tú bien dijiste, uno de los elementos es la etnia y yo diría la comunidad, porque dentro de una misma etnia, las mazatecas de Oaxaca, cada una de las 5 comunidades mazatecas tiene una colocación muy particular de las aves las aves y las flores, ¿no? Y las hojas. Y entonces uno lo ve y uno dice, ah, claro, esta es de Huautla, y esta es de Ayautla, y esta es de Jalapa de Díaz, y esta es de Xoyaltepec. Y entonces son elementos muy interesantes que hay que reconocer como su origen lo dice, ¿no? Claro, que incluso, bueno, podemos justamente por el tipo de bordado, por la técnica,
reconocer, digámoslo así, la mano, ¿no? Incluso cuando vemos la de un mismo municipio, podemos ver justamente por los colores, por las técnicas, por lo fino del bordado, del tejido. Podemos decir, esta pieza es de fulana de tal, esta otra pieza es de tal. O sea, justamente como ocurre en las obras de arte, cuando de pronto los especialistas dicen esta pieza es un Da Vinci, pues del mismo modo podemos decir esta pieza es un Evaristo, ¿no? Que acaba de fallecer además, él, tristemente, lamentablemente. Y, y, y pues realmente muchas de estos saberes y de estos conocimientos son también una forma de comunicar, ¿no? Y de comunicar el ideal, ¿no? El ideal de la belleza, el ideal, como bien comentaba, justo en muchas comunidades sigue vigente esta idea de claramente se puede casar si son buenas tejedoras, buenas bordadoras. Y cuando vemos un textil, de pronto, cuando desconocemos, no nos damos cuenta de los acabados, de los colores, pero en las comunidades, las personas, estos detalles. Y de hecho también las mujeres jóvenes que son capaces de crear una pieza de una forma extraordinaria, impecable, son dignas del reconocimiento de las mujeres mayores. Es decir, eh, sigue habiendo un reconocimiento o una dignificación o un ideal del ser mujer y del ser también una buena artesana, ¿no? El ser una buena bordadora, el ser una buena tejedora. Y entonces vemos cómo la producción textil está del deber ser femenino, de lo que está bien hecho. De hecho, en una comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla me comentaban que para una mujer era penoso cuando saliera o cuando salieran los esposos con los jorongos, con los gabanes, iban a decir que tiene una esposa que no sabe hacerlo bien. Entonces, vemos cómo esos ideales del deber ser femenino sí, y creo que también eso uh-huh. No, no, termina y ahorita hago un comentario. Sí, Es, siguen muy presentes. ahora, sin embargo, hemos visto en los últimos 10 años, no creo que más de 10, que hay jóvenes varones entrando al campo textil indígena, jóvenes indígenas entrando al campo, aprendiendo. Tú has sido uno de los que más ha investigado este fenómeno y y ha sido como, no en todos los lugares, en algunos lugares está más presente que en otros, y ellos siempre cuentan que al inicio hubo una resistencia, sin embargo, ellos son lo que yo llamo no un artesano por tradición, sino por vocación. Y se han ido abriendo y abriendo el camino. Y entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre este fenómeno de jóvenes, bueno, de hombres varones entrando a un campo que ha sido tradicionalmente mujeres? Sí, pues es un tema muy interesante. Creo que pues las experiencias son puntos en común en todos los estados en los que persiste la tradición textil. Yo he identificado que existe justamente un común denominador en todo esto y es justo el rechazo inicial. De hecho, estar haciendo un trabajo que no está tradicionalmente asociado a su género. De hecho, muchos me han comentado que se han enfrentado a relaciones violentas, ¿no? Al interior de su hogar, al rechazo en un primer momento, huyeron de sus casas por un cuestionamiento muy duro y violento de su misma familia. Y después viene una segunda, bueno, también esta primera etapa muy interesante porque todos coinciden en que se escondían, en que quizás un día, entonces su mamá los protege para que el papá no se entere. Después, cuando el papá se entera, hay golpes, abandonan la casa, se van y en algún momento regresan nuevamente. Y regresan con haber estado en las ciudades, de haber migrado con una visión distinta. Se dan cuenta de que lo que ellos hacen tiene una importancia económica al exterior de las comunidades Sí. y pues bueno, regresan con una visión completamente diferente, generan ingresos para la comunidad
y pues van, digamos, teniendo y ganando reconocimiento al exterior, y esto les permite también posicionarse de una manera distinta al interior. De que Emilia rechazó, ahora depende completamente de las gestiones que él haga, de los contactos que él tenga, de las ventas que él indique, o hacia dónde dirigir la producción. Hay una transformación en los diseños, en las piezas, revolución, así, en los diseños orientados hacia el exterior. Muchos de estos jóvenes han sido bastante exitosos, han sido los ganadores de los premios nacionales de arte popular, y pues bueno, actualmente hay varios nombres propios con gran reconocimiento en nuestro país y que al mismo tiempo nos habla de una reconfiguración de las relaciones de género, al punto de que entre los puntos negativos, pues está habiendo una mayor visibilidad y conocimiento del trabajo de ellos y una invisibilización nuevamente igual de fuerte que antes del trabajo que realizan las mujeres. Entonces, creo que es un tema bastante interesante, apasionante, que podremos retomar en otro momento y que no es ni, o sea, tiene sus pros y sus contras, no es que sea bueno, no es que sea malo, sino que tiene sus matices y que nos habla justamente de las relaciones históricas de desigualdad que existen en los géneros en México, comunidades indígenas, y plantean también la necesidad de sí reconocer su trabajo y sí reconocer sus aportes, pero no olvidarnos de los aportes y de las luchas que han emprendido las mujeres y decir que si el arte textil de México sigue vivo en gran medida es por mujeres y eso creo que no tenemos que olvidarlo en ningún momento. Pues nada más ya para ir cerrando, creo que el último punto que puede estar, que ser de mucho interés de quien nos escuchen, es el asunto de la apropiación cultural, ¿no? Nada más rápidamente, pues el arte textil indígena empezó como algo de autoconsumo, luego de consumo regional, luego de consumo nacional, de consumo internacional, con las cosas tal cual como se producen. Y justamente tendrá unos 15, 20 años que algunas empresas empiezan a voltear los ojos y a copiar, a tomar la iconografía, a pasarla a un impreso y o a tomar los bordados y llevarlos a otro país a que los hagan masivamente. Y cada vez las voces son más fuertes en contra de este fenómeno de la apropiación cultural indebida, porque otra cosa es el intercambio. Y son las grandes empresas, tanto mexicanas como extranjeras, las que pareciera que no ni oyen ni escuchan porque no hay una ley. Y eso es lo que ha estado trabajando en el último par de años el Senado a través de Susana Harp, la Secretaría de Cultura y muchos colectivos independientes de decir, ¿saben qué? Esto tiene, aunque sea colectivo, tiene que ser valorado y tiene que ser reconocido y no es algo de dominio público. Entonces, lo primero que se hizo fue quitarlo de dominio público en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. No es internacional, no es vinculante y no, cada día, o sea, cada mes, cada 6 meses, nos volvemos a enterar de una empresa que o no comunica correctamente y sí da trabajo en la comunidad o de plano toma lo que le interesa y lo transforma y hace lo que quiera y es un asunto que tardará en solucionarse. Yo creo que hay que trabajar como en un círculo virtuoso de decir, a ver, esta empresa ya se acercó, ya tiene acuerdos, es decir, la buena publicidad por encima de tratar de encontrar leyes, ¿no? Eso es lo que yo quisiera decir al respecto para ir terminando. Sí, claro, y mencionar que cada vez es una problemática más presente que justamente se está ahora legislando y que es muy importante en todo esto justamente la era de que los beneficios se distribuyan de forma equitativa, ¿no? Y justamente creo que volvemos al tema de los intermediarios. No es que esté mal, sino que hay que hacer las cosas con ética y justamente de una forma que sea
donde se reconozca la parte, no solamente la autoría del diseñador, sino también la participación de las comunidades que colaboran, ¿no?, en estas iniciativas. Y pues bueno, que esperemos que en verdad exista este camino a través de legislativo para el reconocimiento de las autorías y del trabajo, y pues bueno, vendrán muchos más debates al respecto que esperamos desarrollar en algún otro momento con más detenimiento. Claro que sí, muy bien. Pues un gusto platicar, intercambiar ideas y preocupaciones y ocupaciones. Claro que sí, pues nuestro agradecimiento para la UNAM, para la UNAM Canadá y para el auditorio que amablemente se tomó el tiempo para escuchar estas conversaciones y en torno al arte textil de nuestro país. Un gusto.